Hola, muy buenas tardes a todos. En esta hora les saludo en el nombre de Jesús, declarando que los cielos se abren a tu favor. Esta es la hora del café con el reverendo Andrés. Bendiciones desde la República del Perú a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven en esta hora. Hoy tengo dos invitados especiales desde los Estados Unidos, desde el estado de Nueva Jersey, al apóstol Jeffrey Pérez, desde el estado de Connecticut, al pastor reverendo Rey Rivera. Y me gustaría que ellos se presentaran nuevamente cada uno y dijera qué iglesia pastorean, en qué lugar del mundo se encuentran. Amén. Empezamos con el apóstol. Amén. Amén. Aquí estamos tratando. Amén. Bendiciones a esas personas lindas que nos están ¿verdad? Viendo y escuchándonos en esta tarde. Este es mi hijo aquí que está, ¿verdad? Quiere estar en la cámara. Para mí es un honor, ¿verdad? Estar aquí con ustedes, con dos grandes hombres, con el reverendo Rey Rivera y con el reverendo Andrés Gutiérrez. Y es un honor verdaderamente. Y nada, estamos aquí para servir y, ¿verdad? Y para hablar sobre la palabra de Dios. Y entonces, contestando la pregunta, ¿verdad? Nosotros somos de Nueva Jersey. Amén. Pastoreamos una iglesia en el 85 este de la avenida Walnut, en Nueva Jersey. Y entonces ahí ese es el estado, es en los Estados Unidos. Y este es mi hijo aquí, así que esto es todo vivo y todo color en los Estados Unidos, y el estado es Nueva Jersey. Y nada, y estamos pues para ayudar y servir y contestar las preguntas. Amén. Amén. Reverendo Rey Rivera. Amén, bendiciones. Que le habla, ya como me anunciaron, el pastor Rey Rivera, desde aquí, desde el estado de Connecticut. Yo quedo como a 6 horas o un poquito menos de retirado de donde está el pastor Jeffrey, allá en el estado de New Jersey, porque él está en el estado de New Jersey, bien abajo allá. Entonces, y entonces nosotros quedamos como 6 horas al norte. Entonces, pastoreamos la Casa Abierta, Centro Cristiano Internacional. Dios nos ha permitido, nos ha dado la gracia, la oportunidad de pastorear acá en el estado de Connecticut, Casa Abierta de la Organización Centro Cristiano Internacional, aquí para servirle a todos ustedes. Amén, bendiciones. Bueno, en esta hora saludamos a las personas que se están conectando, a las personas que se van a conectar después de esta transmisión. Bendiciones. Hoy estamos con un tema que me gusta demasiado y es la iglesia en el siglo XXI. Amén. ¿Verdad que es un tema que para mí queda bien explicado a través de dos grandes hombres de Dios, personas que Dios ha levantado ministerialmente de una manera grande? Y me gustaría empezar con una oración. Amén. Una oración en esta hora para que sea Dios hablando a través de este mensaje, para que sea Dios ministrando vidas a través de este mensaje. Amén. Amén. Y me gustaría que el pastor Rey Rivera nos dirigiera en esta oración. Amén, así será, amén, así será. Padre amantísimo, Señor, Padre de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de estar aquí para hablar y compartir de los negocios tuyos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí con estos hombres de Dios y así llegar a través de estas ondas, Señor, a través de este sistema computarizado, llegar al mundo, Señor, a todas partes que tú nos permites llegar. Te pedimos, Señor, que sea todo dirigido bajo tu control, Señor. Que sea, Señor, hablando a través de nosotros, usándonos a nosotros, Señor, para nosotros poder exponer este tema, Señor, con la altura que se merece, Señor. Nosotros nos cuidaremos de darte toda la gloria y toda la honra, porque todo te pertenece a ti, Señor. Amén, 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 amén. Aquí, espérate, siéntate. Okay. Sí, estamos amén. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y con esto ya iniciamos el tema de hoy.
Y me gustaría saber, bueno, esa pregunta va para los dos. Expondría primero el apóstol, luego el reverendo. Amén. ¿Cuál era la función de la iglesia primitiva y cuál es su desempeño el día de hoy? Wow, es una pregunta muy buena, muy válida. La función de la iglesia primitiva, ¿ok? Cuando Jesús ascendió al cielo, amén. Dispensen, ¿verdad? Si mi hijo, ¿verdad? Él quiere participar en todo. Sí, la función de la iglesia primitiva en el tiempo, ¿verdad? De Jesucristo era esparcir y expandir el evangelio. Cristianismo en el tiempo de antes significaba lo del camino. Los del camino le decían a los cristianos, ya que Jesús trajo, ¿verdad? Resumió los 10 testamentos y los 153 o 54 estatutos que le añadieron, ¿verdad? Que solamente él las cumplió. Y se resumió en dos, dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y entonces, pues, la función cuando Jesús ascendió al cielo, que le dijo a la gente que están allí, que iba a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo, le dio un mandato que lo esperaran en el aposento alto. Eso se encuentra en los libros de los Hechos. Y más o menos empezaron como 500 personas. Estoy tratando de resumir lo más que pueda. Y en esas 150 personas sería el día del Pentecostés, era una fiesta judía, ¿verdad? Donde todos los judíos que estaban regados alrededor del mundo hablaban otra lengua materna, e incluyendo, ¿verdad?, la lengua judaica, el hebreo. Se reunían allí, ¿verdad?, pues para celebrar el Pentecostés. Eso significa 50 días, o sea, 40 días que que Jesús estuvo en la tierra después que había resucitado, y 10 días más añadiendo que estaban esperando en el aposento alto. En el aposento alto se dice que se cree que es el balcón o el techo de una casa, y ya que se sabe pues que era un lugar no tan amplio. Entonces pues Jesús le dijo que esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, pues, más o menos empezaron como 500 personas. Y entonces, poco a poco se fueron yendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Ese será salvo. So, en este caso, más o menos, después de los 10 días que se suman los 50, bajó el Espíritu Santo y bajó como un viento recio. Entonces, vemos que los diferentes judíos que estaban allí esperando comenzaron a hablar en diferentes lenguas, específicamente a las personas que estaban allí que no hablaban la otra lengua de otras nacionalidades, pues ellos comenzaron a hablar en lengua. Y entonces hablar en lengua y el bautismo es que le da la dinamita, el dínamos, amén, para que se pueda esparcir el evangelio. Entonces la función de la iglesia primitiva es esparcir el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, ya que los gentiles vienen siendo el pueblo injertado a los judíos, que en el tiempo de antes, pues los judíos y los gentiles no se llevaban, pero que cuando Cristo vino, Cristo murió para todo el mundo. Y la función de ellos era esparcir el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Y en ese momento, para seguir comenzando, y con esto voy a terminar, vemos a Pedro, ¿verdad? Un hombre intrépido, un hombre rústico, un hombre que era pescador, ahora se convierte en un pescador de hombres. Él empezó a predicar y más o menos como 5,000 personas, ¿verdad? Conocieron a los pies de Cristo. Y más luego, ¿verdad? Pues nosotros continuamos sobre hablando cuál era la función de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva significa la iglesia en sí, el comienzo de la iglesia, el comienzo del evangelio. Amén. Y ahí pues estamos por el momento. Reverendo Rey Rivera. Papi, siéntate aquí. Entonces, la pregunta fue cuál era la función de la iglesia primitiva y cuál era su desempeño ¿Y cuál es su desempeño en el día de hoy? En el día de hoy.
Ajá, y Ok, esa la ok, contesto después. Esa, la no, segunda se no, me pasó. Apóstol, yo tengo que copiar aquí porque es que, no, el No reverendo, hay problema. el No hay reverendo, problema. el reverendo Andrés nos dio tarea ahí. Sí, amén. Hay preguntas que parecen fáciles. Sí, Hay preguntas es que muy profundo, parecen es muy profundo. muy profundas. Entonces, no, quisiéramos a tratar de hacer un resumen como lo hizo el apóstol Jeffrey. Y entonces, cuando hablamos de las funciones de la iglesia, y entonces la cosa es que estamos usando la terminología, la iglesia primitiva. Y cuando usamos esa terminología, entonces queremos decir que había una iglesia primitiva, una iglesia antigua, y tal vez si la comparábamos en el tiempo de hoy, porque estamos hablando del siglo XXI, entonces Amén. estamos hablando de una iglesia tal vez moderna o una terminología que se usa muy frecuente, es el postmodernismo y todas estas cosas. Entonces, las funciones de la iglesia primitiva, hablando con la iglesia del siglo XXI, las funciones no han cambiado. Exacto. No, las funciones no han cambiado. Lo que ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la metodología, el cómo hacemos las cosas. Cuando el apóstol habló cuando hablamos de la iglesia primitiva, del cristianismo, hablábamos de la iglesia, la del camino. O sea, ¿por qué? Porque esa era la forma en que se hacía viajando, mientras viajaban de un pueblo a otro o tal vez de un país a otro, pues se llevaba el evangelio. Esa era la forma en que se hacía antes. Hoy día tenemos este método que estamos utilizando hoy día con el pastor Andrés y que se llama StreamYard. Usando StreamYard, que nos estamos conectando el pastor Jeffrey en Byland, New Jersey, yo aquí en East Hartford, Connecticut, y el pastor Andrés allá en Villas El Salvador, Perú. Y estamos aquí conectados bajo un sistema muy moderno, llevando el evangelio. Pues, ¿qué es lo que ha cambiado? El evangelio, la predicación sigue siendo la misma. Y voy a decir una frase que usaba un gran persona, un gran evangelista de Puerto Rico, conocido mundialmente. Amén. Que su predicación nunca cambió. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Nunca cambió. Usted lo podía escuchar en cualquier parte del mundo y su predicación, y no he dicho nombre, y ya todo el mundo conoce de quién yo estoy hablando, por simplemente decir Cristo viene. ¿Quién fue? Y todas estas cosas. El evangelista más grande que uno ha conocido, Gille Ávila. Entonces, pues, ¿qué cambió? Las funciones siguen siendo lo mismo. La Biblia nos dice en Marcos 16:15, dice, y él les dijo, estamos hablando de Jesús, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa función no ha cambiado. Esa función no ha cambiado. Entonces, pues nosotros andamos en esa. El apóstol Jeffrey, la apóstol Damari, la reverenda Grisel y todos estos pastores que uno conoce, el reverendo Andrés allá en Perú, seguimos haciendo lo mismo, predicando el mismo mensaje. Cristo viene, escapen por su vida, pero usando diferentes métodos. Ya tal vez no estamos caminando como antes. El apóstol Jeffrey pues se monta en su auto y eso, va y predica a donde tiene que ir predicar. Yo lo hago lo mismo. Nosotros viajamos distintos países en el mundo y qué sé yo qué,
pero a través de estos medios, que estamos transmitiendo con el pastor Andrés, que nos ha dado esta oportunidad, pues es un medio electrónico, no estamos juntos en un mismo lugar, pero estamos juntos bajo un mismo espíritu. Estamos juntos bajo un mismo propósito. Estamos juntos bajo una misma unción, porque la unción proviene del Padre. Amén. La unción proviene del Padre. Entonces, estamos haciendo el mismo trabajo. Estamos haciendo el mismo trabajo, pero es que si me dejan, yo sigo hablando. Pero y entonces es difícil. Después sigue hablando. Entonces, mira, pero entonces cuando hablamos de las funciones, ¿verdad? Y de la iglesia en general, pero hay funciones individuales. Amén. Hay funciones individuales. Y eso y si vamos a Efesios 4, vamos a ver funciones individuales. Y entonces si leyéramos del Efesios 4, de los versículos 11 al 16, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí tenemos el apóstol Jeffrey, ¿verdad? A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son funciones individuales. Y eso si leemos hasta al versículo 16, vamos a encontrar prácticamente detallado las cosas, el por qué. ¿Por qué el apóstol? ¿Por qué nosotros somos pastores y dentro de nuestra función hacemos un trabajo teológico y hacemos ciertas cosas, pero de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí para todos, por todas las coyunturas que sean ayuda mutuamente según la actividad propia de cada uno. En medio de todo esto, pues la Biblia nos dice que tenemos que tener una actividad propia de cada uno. El pastor o el apóstol allá en New Jersey hace su trabajo apostólico. Y yo acá en Connecticut hago mi trabajo pastoral. Y hay unas funciones que eso no vienen al caso, pero eso el apóstol Jeffrey sabe. Y entonces el pastor reverendo Andrés sabe. Entonces tenemos unas funciones. Y dentro de todo esto, pues dice que que según la actividad propia de cada uno de sus miembros, yo no tengo celos porque el apóstol o el apóstol Jeffrey sea apóstol, porque él tiene sus funciones. Yo no puedo tener celos por eso. Esa es cosa de niño. Y aquí lo decimos, aquí mismo el pasaje dice que nosotros crezcamos y todo esto, porque tenemos que tener una función dentro, cada uno individual. Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, las funciones que tenemos, es para edificación de la iglesia, pero en amor. Entonces, cuando hablamos de esta terminología y eso, y de las funciones de la iglesia, pues tenemos que ver que las funciones de la iglesia, pues son tanto como corporal, como iglesia general, pero tenemos nosotros funciones cada uno dentro de ese cuerpo. Dentro de ese cuerpo tenemos unas funciones y entonces pues ahí estamos, ahí nos desarrollamos. Ahí está el reverendo Andrés allá en Perú, que está haciendo una función maravillosa con esto de la hora del café con el reverendo Andrés. Haciendo una función maravillosa, que está alcanzando al mundo, lo está alcanzando. Y van a decir, pero para un pastor tan joven, es que Dios no mira la edad. No, Dios mira la edad, ¿verdad? Dios usa al que Él quiere.
sea joven o sea mayor como el apóstol. ¿Sí? Y entonces cada uno pues tenemos nuestras funciones y dentro de esas funciones pues tenemos que trabajarlas. Así que queremos saludar a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Reverendo Andrés, aquí, todas esas personas que se están conectando desde Argentina ahí, y eso, y todos los que se van a conectar. Sí. Wow. De verdad sí. que Dios cada día me sorprende más. Y así como decía usted, la función de predicar el evangelio, y creo que la iglesia primitiva tal vez nunca se imaginó que en estos tiempos iba a haber estas facilidades de poder proclamar el evangelio. Y muchas veces cuando la Biblia dice de que ir y predicar el evangelio a toda criatura, muchos pensábamos que era físicamente que íbamos a estar en ciertos lugares, pero hoy con la tecnología, estando en un país, podemos llegar a muchos países. Y la función es la misma, ¿no? Proclamar el reino de Jesucristo, proclamar su venida, proclamar su evangelio, el llevar a las personas a que tengan una amistad con Dios, a que se reconcilien con Dios. Y creo que eso es una de las funciones que hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga, la iglesia jamás podrá perder, ¿no, amado pastor? Amén, así mismo es, y todo, reverendo, es que todo tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estamos por lo menos yo utilicé de base en Efesios 4, y entonces el propósito que vemos aquí en Efesios 4, si leemos en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué era la función de la iglesia primitiva? La función de la iglesia primitiva es la misma función de la iglesia del siglo XXI. La misma, no ha cambiado. Cristo es el mismo tanto ayer como hoy. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. No te preocupes, aquí estamos. El mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Y a veces uno dice, Señor, pero este mensaje ya yo lo prediqué y la gente van a decir que uno está predicando. No, pero es que el mensaje sigue siendo lo mismo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Claro. Su palabra va a ser la misma ayer, hoy y por los siglos, que va a permanecer. Todas las cosas pasan, pero su palabra no pasará. Entonces, pues, ¿qué podemos predicar? Lo mismo. Lo mismo. Eso es lo que tenemos en común con la iglesia primitiva. Ahora mismo, muchas de las personas, mira, por tomar un ejemplo y no muy lejos, el apóstol Jeffrey no se pensaba que iba a estar transmitiendo a lo mejor hoy por este método. Nunca. Ustedes me entienden. La iglesia en estos últimos tiempos, en últimos meses, ha pasado por una metamorfosis. Amén. Ha habido un cambio. ¿Estamos predicando el evangelio? Sí, estamos predicando el evangelio. Estamos usando otros métodos. Y eso, y uno tiene que, según la tecnología avanza, pues uno ha hecho parte de lo que es el servicio de nosotros como pastores a la comunidad, a la iglesia, y eso, todos estos métodos para poder alcanzar. Y esto ha sido para unos pastores, ha sido una experiencia más difícil que para otros. A uno se le ha hecho más difícil porque entiendo, yo he visto pastores que a lo mejor en edad pudieran ser como mis abuelitos o mis tatarabuelos, transmitiendo por este sistema, transmitiendo por Facebook, transmitiendo.
Y uno entiende que tal vez ellos no conocen el cómo toda esta tecnología trabaja, pero hay alguien que ha decidido estar ahí dándole la mano. Pastor, yo sé que tal vez usted no lo entiende, pero vamos a transmitir por Facebook. Yo estoy ahí, yo le ayudo y qué sé yo qué. Y todas estas cosas las hacemos así. Entonces, pues, por eso es que yo digo que la función de la iglesia primitiva con la iglesia de hoy no ha cambiado. Ha cambiado los métodos. Y eso a lo mejor el pastor Jeffrey, el apóstol Jeffrey podría hablarnos de eso un poco. Amén. Seguro. No, aleluya. Bendecido sea todo el mundo. Esto es para mí, de verdad que es un privilegio y es un gozo, ¿verdad? De estar compartiendo esta palabra. Y nada, vamos a seguir hacia adelante. Y es como decía el pastor Rey, amén. Por el momento, pastor, porque hay una sorpresita, gloria a Dios. Entonces, nosotros verdaderamente es como uno de los mandatos que Jesús hizo de la iglesia primitiva. Lo podemos conseguir en Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado hacer a ustedes. En otras palabras, lo que yo aprendí, enseñárselo a otro, y lo que el otro aprende de mí, se sigue expandiendo el evangelio. Un discípulo, una persona, es un estudiante que aprende, un estudiante que absorbe y que tiene que estar en un tiempo de aprendizaje para poder llevar y hacer una preparación académica dependiendo en qué se va a hacer. Pero en este caso somos nosotros que somos discípulos de Cristo, aprendiendo la palabra de Dios para nosotros hacer otros discípulos, para que los otros lleven la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 1 y 16. Y voy a leer esto porque es bien importante. Hay muchas personas que a lo mejor se sienten incómodos llevando el evangelio o se avergüenzan un poquito de llevar el evangelio. Pero mira lo que nos dice Romanos 1:16. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Los gentiles vienen siendo nosotros que no somos judíos. Somos injertados en el árbol genealógico de Jesús. Nosotros somos gentiles que vamos a llevar la palabra de Dios. Aplicando a la iglesia de hoy, mi alma alaba a Cristo. Miren, verdaderamente hay mucha, como decía el pastor Rey, hay mucha metodología cómo uno puede llevar el evangelio. Amén. Nosotros hay uno a través de Facebook, a través de Messenger, a través de Stream Live. La cosa es que la metodología cambia, como dijo el pastor Rey, pero no el mensaje. Nosotros tenemos que en todo tiempo y fuera de tiempo llevar el mensaje, alcanzar a la persona necesitada. Una de las funciones de la iglesia primitiva en el tiempo de antes era lo siguiente: ayudar a la viuda, ayudar a los huérfanos, ayudar a la persona necesitada. Es bien importante nosotros como cristianos ver la necesidad también de las demás personas. Es bien importante nosotros ver la necesidad de la comunidad, de lo que se está viviendo. Por ejemplo, en la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que predicar lo primero a quién, a lo de la casa, o sea, nuestra familia. Tenemos que dejarles saber que hay un Cristo vivo y de poder. Después que nosotros evangelicemos nuestra familia, entonces evangelizamos el barrio, el vecindario donde nosotros vivimos. Después que nosotros evangelizamos el barrio, ¿ve? Porque lo que pasa es que la Biblia, Dios es un Dios de orden y Dios nos envía a nosotros primeramente a salvar a nuestra familia. Ya sabemos que en el tiempo de antes estaban que los patriarcas eran los jefes de familia. Ahí empezaron las 12 tribus de Israel. Entonces, a través del patriarca, pues ellos enseñaban, ¿verdad?, la religión judaica a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y seguía de generación a generación. Entonces, nosotros recibimos la palabra de Dios, cambiamos la metodología
no nos avergonzamos porque hay diferentes maneras de llevar el evangelio. Me encanta cuando el pastor Rey le predica a los niños. Miren, hay personas, ¿verdad?, que ven a los niños como un instrumento de llevar el evangelio. Ellos son bien sensibles al evangelio. Lucas 18:16 dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que el niño es bien inocente. Si nosotros recibimos la palabra y transmitimos la palabra y le predicamos a los niños, eso es una tierra muy fértil. Porque yo me acuerdo a los 9 años, yo di mi primera clase de escuela bíblica, que ahora mi mamá me lo estaba enseñando los otros días, yo con el pelo de Jeffreycito así, ¿verdad? Enseñando una clase de escuela bíblica, y yo ni me imaginaba, yo bien nervioso enseñando la escuela bíblica, y era un niño. Y entonces a los 12 años pues tuve la oportunidad de ir a México, y entonces allí llevando la palabra de Dios a México, y era un niño todavía. En otras palabras, que nosotros tenemos que aprovechar en cualquier campo que Dios nos permite a nosotros a predicar el evangelio. Si hay que vestirse, qué sé yo, de una forma jocosa para que un niño se convierta a Cristo, pues gloria a Dios, siempre y cuando están en los estatutos de la palabra. Amén. Por eso que yo me gozo el ministerio que tienen los reverendos Rey y Grisel, un ministerio de niños precioso, un ministerio de niños que de verdad que yo quisiera ser así. Y yo pues me inclino más a los jóvenes, yo, what's up, y qué sé yo, ¿verdad? Pero que diferentes metodologías para atraer el evangelio. No nos podemos avergonzar del evangelio porque es poder y potencia de Dios. Entonces, dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene por el oír. Miren esto es increíble. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? El mensaje. Y el mensaje se oye por la palabra de Dios. O sea, si uno quiere que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos, hay que insistir y persistir, predicar la palabra de Dios. Porque solamente el que escucha, poco a poco, como hace la gota en la piedra, que hace hoyo hasta que hace un gran hoyo por el tiempo. O sea, nosotros tenemos que aprovechar cada momento. Es un estilo de vida que nosotros llevamos como cristianos para llevar el evangelio. Un estilo de vida que nosotros como cristianos podemos ayudar el evangelio. Ahora mismo es un reto muy grande. Es un reto muy grande que tiene la iglesia, pero nada. Es un reto momentáneo. ¿Por qué? Le damos gracias a Dios que está la tecnología, que nosotros podemos no tan solamente predicar donde uno vive, sino que también uno puede predicar a las naciones, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque tenemos hermanos en Cristo que hablan diferentes lenguajes, que pueden traducir en diferentes lenguajes. Y entonces, lo importante de esto para llevar el evangelio es que nosotros trabajemos en unidad y nos actualicemos a la metodología que se está haciendo ahora para entonces llevar el evangelio. Me explico. Un ejemplo, un niño, un joven, darle una pandereta y darle un carrito de cartón, no te va a hacer caso. Ahora, dale un teléfono móvil, dale una computadora y enseguida está, hasta Jeffreycito, enseguida está ahí. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprovechar todos esos instrumentos que Dios le ha dado al hombre para crear, para poder llevar el evangelio. Me acuerdo, ¿verdad? G.J. Ávila, que él pues comenzó con la televisión y dijo una anécdota, ¿verdad? Pero que más luego la televisión fue un instrumento ¿para qué? Para bendición. O sea, todo lo que nosotros tenemos en el siglo de ahora, en el siglo XXI, que nos ayuda a llevar el evangelio, vamos a llevarlo, vamos a utilizarlo, vamos a ser atrevidos para llevar el evangelio, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros reflejamos Cristo en nosotros. Es como el sol que refleja la luz en la luna y llega a la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no
puede esconderse. Si nosotros somos la luz del mundo, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 14, no se puede esconder la luz. Al contrario, nosotros tenemos que reflejar Cristo, que es la luz. Nosotros somos los receptores y en la luz que nosotros reflejamos de Cristo, se lo reflejamos a la gente para que ellos puedan aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, que es el fin de todo cristiano, a expandir la palabra. Y la iglesia primitiva, ¿cómo iban? Por lo menos aquí en Estados Unidos ahora están asistiendo unas leyes que hay que sacar permiso para ir de casa en casa, ¿verdad? Y así empezó la iglesia primitiva, de 2 en 2, predicando en hogares y hacían reuniones en la casa como célula para expandir el evangelio. Pues si eso no se puede permitir, hay que ser creativo. ¿Cómo se hace creativo? Viendo la necesidad y cómo nosotros podemos predicar el evangelio dependiendo de la necesidad que haya en el pueblo, en la ciudad o en la nación. Y diferentes metodologías que nosotros no se puede usar lo mismo del año 1982, no se puede usar en el año 2020, jamás. Hay que actualizarse, hay que ponerse al día sin cambiar los principios bíblicos. Eso yo lo creo al 200%. Pero la metodología tiene que cambiar porque el mundo está ofreciendo muchas cosas a la generación que va a mantener la iglesia y nosotros los cristianos, tenemos que mantenerlo al día para quitarle el territorio al enemigo y apropiarnos en el nombre de Jesús y predicar la palabra. Así que lo que funcionaba en el año 1990, que fue tremendo, fue glorioso, y nosotros no estamos susceptibles a lo que Dios hizo en esos años, pero la metodología que existía para aquella época, yo no lo puedo usar en el 2020. Ahora mismo, la metodología que se está usando, la computadora, porque no se puede salir al público, no se puede, ¿verdad?, conglomerar muchas personas. Pues mira, pues vamos a usar lo que Dios nos ha dado en la mano, que es la computación, y llevar el evangelio y hacer discípulos. Y así pues, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que gloria a Dios. El hermano, aquí es reverendo Gutiérrez, gloria a Dios. Porque sí, así, quiero cortar porque no debe. Bueno, pero es así, hermano. La verdad es que cuando hablamos acerca de los métodos, muchas veces encontramos en estos tiempos personas que dicen o que juzgan o prejuzgan a los cristianos de hoy porque utilizan ciertas herramientas para evangelizar, y a veces se cree que, por ejemplo, este sistema, esta plataforma, las redes sociales son del diablo, podríamos así decirlo, y juzgan. Y a veces dicen, ¿cómo un cristiano puede predicar por Facebook? ¿Cómo un pastor puede salir en una plataforma donde no hay un púlpito, donde no hay una iglesia de 4 paredes, donde no hay un público que te esté viendo? Y a veces se prejuzga este método sin conocer a fondo que la esencia que nosotros estamos llevando es la misma esencia que Cristo mismo nos enseñó, y que al nosotros estar hablando aquí somos una iglesia. Y cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, no se estaba enfocando en un lugar específico, unas 4 paredes, sino que se estaba hablando acerca de las personas que nosotros conformamos la iglesia, estaba hablando de nosotros como iglesia. Y entonces la iglesia primitiva ha ido avanzando de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a los tiempos, se ha ido promoviendo, podríamos así decirlo, pero sin cambiar su esencia. Amén. Sin cambiar su mensaje.
¿Y cuál fue el mensaje que Cristo dio? Que Él era el único y verdadero Dios, que solamente a través de Él hay salvación. Y esto es lo que estamos haciendo sin importar si salimos en Facebook, sin importar si utilizamos redes sociales o estamos en una iglesia, parados en un púlpito, sin importar eso, estamos cumpliendo la función que le fue delegada a la iglesia hace 2000 años. Y entonces, quiero que avancemos porque es que este tema está como que muy, muy profundo. Está buenísimo, de verdad. Me gustaría esta otra pregunta. Si pudiésemos hacer una comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia de ahora, ¿encontraríamos alguna diferencia? Bueno, si Rey, ¿tú quieres contestar? No, apóstol, yo siempre digo que los mayores primero. Ok, ay, Padre Santo, no hay problema. Repítala. Eso está bueno. Si pudiésemos hacer una comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia de ahora, ¿encontraríamos alguna diferencia? Yo diría que ninguna, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra es la misma, la palabra no cambia. La palabra no cambia. O sea, nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra, en lo que nos dice cómo nosotros vamos en la creencia. O sea, los principios bíblicos, eso no cambia. Y es como dijo el pastor Rey, y como nosotros decíamos, la metodología cambia. La iglesia, el altar, todo eso somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la novia. El altar, mi corazón. O sea, que la palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí yo estoy. O sea, no te especifica si es un edificio, no te especifica si es un... No, es dos o tres hermanos en el aposento alto. Eso no era una iglesia, eso era un balcón. O sea, es donde está la presencia de Dios, ahí yo estoy. No es donde nosotros, o sea, es como yo le digo, a mí a veces me preguntan, pero hermano, eso es sagrado, ese altar es sagrado. O ¿verdad? Yo después, gloria a Dios, hermano, el sagrado somos nosotros. La misma manera que yo me comporto en casa, yo me comporto en la iglesia. La misma manera que yo me comporto, digo, en el templo. La misma manera que me comporto en el templo, me comporto en el trabajo. O sea, yo tengo que comportarme como cristiano, alumbrar como cristiano, donde quiera que sea. En otras palabras, la iglesia, nosotros lo llevamos donde hay que llevarla. Edificio, eso es lo de menos. ¿Ve? Ahora mismo, esto es una iglesia, esto es aquí un lugar santo. ¿Por qué? Porque los santos somos nosotros. Santo, la palabra santo lo que significa es separado para Dios. Por ejemplo, si yo tengo mi hogar aquí, mi hogar es santo porque mi hogar es separado para Dios. Si tengo aquí un ejemplo, la televisión, cualquier instrumento que yo utilice, ¿para qué? Para avanzar el reino de Dios. Es santo porque es sagrado. No lo uso para más nada, sino solamente lo uso para las cosas de Dios. O sea que la palabra, la iglesia de ayer y la iglesia de ahora es la misma iglesia. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es ganar alma para Cristo. Por ejemplo, personalmente, cuando yo hablo de la palabra con un hermano en Cristo y hay una diferencia de opinión, yo me mantengo en silencio. Me explico y por qué. Porque la palabra es para edificar, no es para separarnos a una idea. Podemos tener diferentes ideas, pero el principio bíblico debe de ser el mismo. ¿Ve? Entonces, yo respeto y tengo muchos hermanos que creen diferente a mí. Y no quiere decir que yo, ¿cómo se llama? Me separe. No, al contrario. Es donde más amor yo tengo que brindar. Donde más amor yo tengo que ofrecer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través del amor que Dios nos ha dado a nosotros, ese hermano o esa hermana puede que cambie.
en vez de hablar, ¿cómo se llama? Teología bíblica, lo cual es bueno y edifica, ya entiendo. Pero a veces nosotros cuando hablamos términos teológicos podemos tener una diferencia. Lo único que nosotros no podemos tener la diferencia es los principios bíblicos de la Biblia. Y nosotros como cristianos, Jesucristo es el ayer, hoy, todos los siglos. Jesucristo es el alfa y Jesucristo es el omega. Jesucristo es el principio y el fin. Para Jesús, para Cristo, para Dios, no hay, ¿cómo se llama? No hay tiempo. Para Cristo, para Dios, un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años qué? Como un día. Para nosotros 1000 años ya no estamos aquí, estamos en el cielo, ¿verdad? Pero para Jesús no. O sea, no hay límite. Lo que tenemos que enfatizarnos es que la palabra sigue siendo la misma. Ahora, ¿cómo yo llevo la palabra? Ahí son diferentes maneras de cómo llevar la palabra, ¿verdad? Siempre y cuando se mantenga en los principios bíblicos del Evangelio. Amén. Y así. A ver, pues si alguien quiere, ¿verdad? Hablar y compartir, gloria a Dios. Yo sé que son preguntas, ¿verdad? Como que hay que pensarlo, ¿verdad? Porque hay hermanitos lindos que nosotros los queremos y los amamos mucho y nada. Y si hay algo que yo no sé, pues mira, estoy aquí también para aprender porque, ¿verdad? Sócrates decía, yo solamente sé que no sé nada. Decía Sócrates, ¿verdad? Ay, padre. Pero que estamos aquí, ¿verdad? Para compartir, aprender y esto es tremendo. Aleluya. El reverendo Rey tiene y el reverendo Gutiérrez. Gloria a Dios. Yo voy a repetir la pregunta, ¿verdad? Porque es que yo tengo que copiar para saber lo que voy a contestar. Si pudiéramos hacer una comparación entre la iglesia primitiva y las iglesias del siglo XXI, ¿encontraríamos alguna diferencia? El apóstol dijo que no y usó como base bíblica Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa fue la base bíblica que utilizó. Entonces, también utilizó un versículo que se encuentra en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, y volví, mencionó la metodología y en eso estamos muy de acuerdo. Las cosas si pudiéramos hacer una comparación entre la iglesia primitiva y las iglesias del siglo XXI, encontramos que toditas son las mismas. Exacto. Encontramos gente que predican el mensaje y encontramos gente que tergiversan el mensaje. Lo encontramos antes y lo encontramos hoy. Es que el apóstol Jeffrey, él es más calmadito y yo a veces pues digo cosas pues así, ¿verdad? Digo cositas estamos así. En el mismo tren, que estamos en el mismo ¿verdad? Entonces, mira, y vuelvo a mi base bíblica que utilicé Efesios 4 del versículo 11 al versículo 16, ¿verdad? Y ya hemos leído el 11 y el 12, y voy a leerte el 13 que dice aquí: hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y está diciendo que nosotros lleguemos a eso, a medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mira lo que dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, y emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Entonces, si vamos a ver cuál es la función de la iglesia, no, vamos aquí, que la pregunta es que yo tengo las preguntas aquí copiaditas para que no de eso. Si pudiéramos hacer una comparación, encontraríamos que no hay diferencia. Eso lo hablaron hace como 2000 años atrás.
¿Están siendo personas engañadas hoy día? Sí, haciendo personas engañadas hoy día por estratagemas de hombres. ¿Por qué? Porque no se han dado a la tarea de escudriñar la palabra. De escudriñar la palabra. Entonces, porque ¿cómo vamos a decir que conocemos a Dios cuando no conocemos su palabra? No conocemos sus ordenanzas, no conocemos nada de esto. Entonces, pues prácticamente las iglesias siguen siendo lo mismo. La comparación es lo mismo. Tenemos personas que son fieles y tenemos personas que no son fieles. Tenemos personas que son engañadas y tenemos engañadores. Tenemos apóstoles y pastores y maestros y profetas, personas íntegras, y los tenemos que tampoco lo son. ¿Me entiende? ¿La iglesia ha cambiado? No, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado son los tiempos. Amén. Y como han cambiado los tiempos, porque la Biblia habla de tiempos. Yes, it does. Hay tiempos y temporadas. Yes. Tú puedes estar en una temporada, pero asegúrate que esta temporada está en el tiempo de Dios. Amén. ¿Tú me entiendes? En el Kairos. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de Kairos. Y eso. Entonces, hablamos que la tecnología prácticamente, si hay una diferencia que pudiéramos encontrar, por decir algo, por decir que encontramos una diferencia, seguimos diciendo que es la metodología y en este tiempo en que estamos es la tecnología. La tecnología ha avanzado tanto que podemos estar ahora mismo hablando a través de la computadora o el computador, como usted conozca en su país, y podemos tener este conversatorio. Rey, perdóname un momento. Mira, yo creo que la tecnología va a avanzar tanto que vamos a predicar desde la luna. Uno nunca sabe. Nos montamos un cohete y predicamos a todo el mundo. Yo siempre he sido un fanático de la educación. Y cuando viniéramos a ver, yo he estudiado en la universidad en distintos tipos de ramas y una de las cosas que estudié, la ingeniería, y dentro de la ingeniería estudié la computación y todas estas cosas, y para el tiempo en que yo estaba estudiando, encontrábamos que decía que los cambios en el sistema de computación iban a venir por lo menos cada año, iban a haber cambios nuevos. Después empezó bajando cada 6 meses. Ahora mismo tenemos cambios que son semanales. Sí, señor. Porque el sistema se sigue desarrollando. El sistema se sigue desarrollando. Ya cuando se empezó a transmitir muchas iglesias a través de las redes sociales, ya muchas cosas han cambiado. Porque esto es oferta y demanda. Exacto. Hablando de cuestión a comercio. Entonces, cuando hay una demanda de algo, pues las ofertas comienzan a surgir. Y entonces, cuando hay ofertas que comienzan a surgir, pues encontramos redes sociales que podemos retransmitir, como ahora mismo que estamos usando StreamYard, que retransmitimos a Facebook y pudiéramos retransmitir a otras redes sociales. Entonces, todas estas ofertas todas estas demandas han creado o han nacido estas ofertas, que eso es lo que pudiéramos encontrar la diferencia. Yo me acuerdo de una persona que en un tiempo, en su juventud, habló de lo que era la televisión, y después terminó teniendo el canal más fuerte, más poderoso dentro de su país. Amén. Ustedes me entienden. Entonces, pues todos estos cambios son los que han hecho que la única diferencia prácticamente es el avance que hemos tenido en la sociedad, pero en lo que es la raíz de nosotros como el cristianismo, sigue siendo lo mismo. Tenemos que predicar el mismo mensaje. El apóstol Jeffrey la predica diferente a como yo lo predico.
o el reverendo Andrés allá en Perú, pues lo predica diferente. Ahora mismo con estos cambios, a mí se me acercó una persona, no voy a decir nombre, de un país de Sudamérica, porque están teniendo una problemática ya y entonces, ¿qué estamos nosotros trabajando desde acá, desde Estados Unidos? Estamos trabajando en un seminario para hacer un seminario virtual. Y uno de los maestros que tenemos ya ahí hablados y comprometidos, tenemos el apóstol Jeffrey, tenemos el apóstol Damari, tenemos el ministro Carlos Burgos desde Florida, la esposa también desde Florida, gente que se están comprometiendo no conmigo, se están comprometiendo con Dios para a través de las redes sociales hacer algo virtual que la gente le pueda llegar el mensaje no adulterado de la palabra del estudio porque quieren desarrollarse cada día más. Entonces, pues que si hubiéramos usado el tiempo de antes que teníamos que caminar en el burrito o el que no tenía el burrito pues tenía que irse a pie, caminarlo y eso, pues no hubiéramos podido trabajar en este proyecto que estamos trabajando. Pero sin embargo, las redes sociales y a veces los problemas gubernamentales de los distintos países, porque tenemos que lo que es la política, a veces le hace presión a la iglesia y que la iglesia tiene que hacer. Pues la iglesia, tú me quieres oprimir por aquí, pues nosotros tenemos que desarrollarnos en otra forma para alcanzar lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, ahora mismo nosotros teníamos viajes planeados para Perú que ya estaban agendados. Tuvimos que cambiarlo. Hubieron pasajes que se tuvieron que cancelar, pero seguimos predicando para Perú, Ecuador y para distintas partes del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos usando el mismo mensaje de Cristo viene, pero lo estamos para el apóstol en su posición apostólica, yo en mi posición, el maestro, el profeta, cada uno en nuestra posición, trayendo el mismo mensaje que no cambia, no adulterado, pero como dice la palabra, tenemos que llevar el mensaje con amor para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Amén. Y yo entiendo y yo sé que el reverendo Andrés, al ponerse a hacer esta programación, hoy día él estaría más tranquilito en su casa que estar contactando pastores durante la semana, durante el mes. Mira, para esta programación, estaría más tranquilo en la casa, pero Dios ha puesto este peso sobre sus hombros y lo está haciendo a través de la tecnología. Y está cansando a muchas personas, como ahorita vi ahí desde Argentina y muchas personas que a lo mejor se conectarán luego en distintas partes del país y eso. Y sabiendo yo que él es colombiano, su gente de Colombia allá y eso estarán conectándose y todas estas cosas. Y qué bonito que a través de la tecnología ahora mismo estemos aquí el apóstol Jeffrey, el apóstol prácticamente casi allá de Perú, apóstol. y estemos aquí conectados y eso. Y prácticamente yo, en lo personal, otros pueden tener otro criterio. Yo en lo personal no encuentro ninguna diferencia. Amén. Yo no encuentro ninguna diferencia. Simplemente la metodología. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, la verdad es que el tema está buenísimo. Es un tema para largo. Es un tema en el que a medida que uno va profundizando quiere saber más y empaparse más y tener mayor conocimiento, mayores. Y lo que me gusta de todo esto, apóstol y pastor, es que cuando Dios habla y te da una promesa, Él la cumple, ¿no? Amén. Esto lo hablo a nivel personal. Una promesa que Dios me dio de
hacer conexiones de reino y a través de esta plataforma Dios me ha permitido conocer personas de diferentes países, personas que yo jamás en mi vida creí que las iría a conocer, y que está todo dentro de un marco que es llevar el evangelio, que es proclamar el evangelio, y que no se sale de la estructura que el mismo Cristo nos enseñó, ¿no? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Años atrás, en mi adolescencia, en mi niñez, jamás me imaginé que yo iba a hacer algo así, que pudiese estar hablando del Señor y que en diferentes países me estuvieran escuchando. Tal vez en un momento yo dije, yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir al Brasil, yo quiero ir a Argentina, yo quiero ir a Chile. Y hoy en día, en el año 2020, Dios me está permitiendo que este mensaje llegue a tantos países donde hay personas que necesitan, personas que a veces me escriben por interno y me dicen, pastor, este mensaje estuvo, Dios me habló, Dios tocó mi vida, y saber de que la iglesia ha sido llamada para esto. O sea, y va a llegar el momento, años, de que nuestras generaciones van a alcanzar tecnologías aún mucho más avanzadas, donde el evangelio tal vez va a correr de una manera exorbitante a como está haciendo ahora, pero que va a seguir siendo la misma esencia, y es de que Cristo viene, de que la iglesia se prepare porque Cristo viene. Amén. Y eso es bíblico, porque la Biblia dice que cosa más grande haremos nosotros que la que Jesús mismo hizo. Así que nada, vamos para adelante en el nombre de Jesús y hacer cosas más grandes. Amén. Quisiera tomar la oportunidad para agradecer esta oportunidad que se nos da de estar aquí. Para nosotros esto es de gran estima. De gran estima, lo apreciamos porque hemos aprendido a amar a la gente. Entonces, para mí es un honor. Es un honor estar aquí con ustedes, con personas de este calibre, con el reverendo Andrés, con el apóstol, y quisiera tomar la oportunidad también para agradecerle a todas las personas que se están conectando. Ahí estoy viendo que se conectó la pastora Angélica Flores desde Chimbote, Perú. Una gran persona, amiga de nosotros, que le amamos, le saludamos. Pastora Angélica, salúdeme a su amado. Y estamos comprometidos nosotros también de llegar a Chimbote. Y sabe lo bonito de todas estas cosas, que hay una persona que últimamente en mis viajes me lo estoy llevando, el apóstol Jeffrey. Pero pregunta, siempre y cuando haya ceviche, no hay problema. Bueno, yo le puedo garantizar un cafecito colombiano. Bueno, pues está bien, pero si lo acompaña el ceviche, mejor. Ay, Padre Santo. No, yo me uno con el pastor Rey. Miren, mi esposa y yo no sabemos ni cómo agradecerle, especialmente a esta pareja tan linda, y esto lo decimos, ¿verdad?, con todo humildad y orgullo, porque de verdad a través de ellos nosotros hemos conocido, ¿verdad?, gente de Perú, porque la verdad, ellos, ¿verdad?, Dios ¿cómo se llama?, permitió a ellos que abrieran las puertas para nosotros poder conocer gente tan linda de Perú, y tengo que decirlo públicamente a toda la gente de ahí, el reverendo Rey y la pastora y reverenda Grisel tienen, y ahora Gutiérrez también, han tomado parte de nuestro corazón, y eso de verdad, vale muchísimo, y cuando hay tiempo de abrazarnos y eso, pues yo amén, porque de verdad que es algo que yo lo tomo muy a pecho, como decimos nosotros. Muy a pecho significa que lo tomo muy mío, muy propio. Las amistades que nosotros hemos tenido allá en Perú y con ellos dos, Dios mío, yo no sé ni cómo. Bueno, tenemos una sorpresita que tenemos un viajecito para allá con Erika. Amén. Estamos ahí bregando en eso, porque
hay que ir allá, ¿verdad? Porque ya, ¿cómo se llama? Oímos una información que no hay que quedarse. Gloria a Dios. Entonces vamos, ¿verdad? Estamos planificando algo bien chévere para allá. Y el público que está escuchando, nada, tiene ahí Pastor Gutiérrez, Reverendo Gutiérrez, su amada esposa. Amén. Son personas bien lindas también. Los que son miembros de la iglesia de él, apóyenlo, porque ser pastor es un privilegio, ser pastor es una bendición. Y yo siempre lo pongo de esta manera. No es algo para uno, ¿verdad? Sentirse, no, es un privilegio uno ser servidor de Cristo y servidor a la comunidad. Y eso, ¿verdad? Gutiérrez, Reverendo Rey, Dios mío, que Dios me lo bendiga a los dos, Gutiérrez. Mucho, Gutiérrez, yo de verdad quisiera darte un abrazo, pero que eso viene. Amén. Y nada, echen para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a usar diferentes metodologías para esparcir este evangelio glorioso, ¿verdad? Y hacer discípulos. Y el último, y con esto, ¿verdad? Dicen en Mateo capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y anunciar la buena nueva de salvación. O sea, hay que anunciar la buena nueva de salvación y para que la gente... Lo más importante de esto es que se salven alma para Cristo, que se expanda el reino de Dios, que la gloria de Dios sea manifestada aquí en la tierra y la bendición para nosotros. Amén. Y nosotros sabemos que estamos, ¿verdad? Muy bendecidos por tener personas que de verdad tienen ¿cómo se llama? Un ardor para que el evangelio siga hacia adelante. Y yo sé que Pastor Gutiérrez, Reverendo Gutiérrez allá en Perú, nada, vamos a apoyarlo, lo que sea, y pronto nos vamos a ver. Amén. Yo sé que nosotros tenemos otros viajes que tenemos que dar, pero nada, en el nombre de Jesús, vamos allá a Perú, nos comemos el ceviche y yo no sé qué, y también el plato de Colombia, lo voy a probar también. El plato de Colombia, pero después que haya ceviche, pues no hay problema, ¿ves? Pero que nada, vamos allá a probar el plato de Colombia, así que el Rey públicamente y Grisel, ¿verdad? Y Gutiérrez, pero que ellos dos, pues, no han permitido que se abran las puertas a Perú y a través de Perú, pues, se han abierto otras puertas que jamás imaginábamos. Yo digo, Señor, esta puerta también va a ser para todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener la misma oportunidad de entrar por esa puerta. Argentina, Chile, Brasil, todos esos países, ¿verdad? Tan lindos que quieren que vayamos para allá. Nada, vamos todos. Así vamos a hacer, vamos todos en el nombre de Jesús y porque esto es del reino. Aquí el grande es Dios, aquí el grande es Jesús y ese es el que nosotros, ¿verdad? Le servimos, ese es el que nosotros adoramos. Y Rey, Grisel, Gutiérrez, gracias por todo lo que ustedes han hecho. Eso vale un montón. Y eso está aquí. Eso está aquí. Amén. Y si Cristo no ha venido, pues, porque hay mucho trabajo que hacer, nada. Vamos a hablar, porque eso, yo no estoy llorando ahora porque Dios es fuerte, pero si no, se me sale una lágrima porque son muy especiales para nosotros. Y amén. Eso está aquí. Amén. Así que vamos a reírnos en el nombre de Jesús. Vamos para adelante, en la presencia del Señor. Aleluya. No quisiera despedirme sin enviarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los que están escuchando, de mi esposa, la reverenda Grisel, que ahora mismo se encuentra, ella está predicando en otra iglesia, por eso yo estoy aquí solito. Y que, si no estuviera yo allá, sí, porque uno de los pastores de nuestra organización que fue operada, pues entonces nosotros estamos cubriendo la iglesia, entonces ella se encuentra allá. Este fin de semana es un fin de semana cargadito porque mañana ya está predicando en la congregación de nosotros y después está predicando por la noche de nuevo y para ella va a ser bien fuerte. Sí. Así que espero que la lleven en oración a la reverenda Grisel González. Nosotros les amamos y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Yes. Reciban un fuerte y caluroso saludo de parte de nuestra congregación Casa Abierta, de nuestra organización Centro Cristiano Internacional. Les amamos, gracias por la oportunidad que nos brindan, gracias por el cariño, la amistad, que para nosotros eso no tiene precio. Amén, amén. De verdad que yo también me siento honrado de que ustedes hayan aceptado la invitación el día de hoy.
Es un privilegio para mí que Dios me permita haberles conocido. Amén. Y bueno, yo también me despido de cada una de las personas que en esta hora nos han estado viendo. No sin antes decirle que el próximo sábado tendremos a un invitado, un pastor de el país del Salvador. Amén. Está compartiendo con nosotros una palabra de bendición y seguimos extendiendo el reino. El próximo sábado, la hora del café con el reverendo Andrés Gutiérrez. Y bueno, muchas gracias a cada una de las personas que sé que se van a conectar, sé que se van a ver este video después de esta transmisión. Les bendecimos y declaramos que el Dios que les llamó es el Dios que les sostiene, pese a toda adversidad, pese a todo problema. Es el Dios que les extiende la mano y que los levanta. Amén. Y apóstol, reverendo, mil gracias. Te iba a decir, Andrés, perdón, te iba a decir que se me hizo un poquito difícil de estar solo porque siempre mi esposa está al lado mío y el tele. Pero que lo hice en el nombre de Jesús. Lo hice. Ahora voy allá arriba a castigarla con mucho abrazo porque se me hace, de verdad, qué cosa, se me hace bien difícil no tener a mi esposa al lado mío. Pero lo hice, así que, verdad, gracias, ya. No, Juana, pero se me hace difícil, no puedo seguir hablando, pero tengo que ya. Amén, bendiciones. Bendiciones a todos en esta hora. Y nos vemos la próxima semana a todos. Amén. Bye, bye. Bye.